Respira profundo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una meditación común, es el llamado antiguo del guerrero sabio, aquel que pelea la batalla más importante, no contra el mundo, sino dentro de sí mismo. Los estoicos lo entendían. Los sabios judíos también. La guerra más decisiva es la guerra por tu mente, y la victoria más grande es la que jamás necesita testigos. Hoy caminarás por ese mismo sendero. Durante esta hora forjarás la disciplina interna que sostuvo a reyes, profetas y filósofos. Aprenderás a endurecer el espíritu sin perder la calma, a ver tus pensamientos sin temerles, y a despertar dentro de ti a ese guerrero silencioso que no busca fama, sino fortaleza real. Esta es una meditación para quienes ya están cansados de huir, para quienes desean una mente firme, un corazón preparado y un espíritu que no se doblega. Así que cierra los ojos, entra en el silencio profundo y permite que la fuerza antigua, la de los estoicos, la de los sabios judíos, la del guerrero que vive en ti, comience a despertar. Bienvenido. La batalla interna termina hoy. Tu fortaleza comienza ahora. El silencio es el hogar del alma. Los antiguos sabios sabían algo que hoy hemos olvidado, que la mente humana se vuelve frágil cuando vive rodeada de ruido. No solo ruido externo, el caos, las voces, la prisa, las exigencias, sino el ruido interno, ese que te persigue aunque el mundo esté en calma. Porque el ruido no es solo sonido, el ruido también es preocupación, es exceso de pensamientos, es miedo disfrazado de urgencia, es la ansiedad ocupando espacios que no le pertenecen, es el ego que quiere tener razón, es la mente corriendo sin dirección. Salomón escribió que el sabio guarda silencio aun cuando sabe más que todos. ¿Por qué? Porque el silencio no es un acto de retiro, sino de poder. El sabio no calla porque no tenga palabras. Calla porque ha aprendido que no todas las palabras curan. Pero el silencio, cuando es profundo, casi siempre lo hace. Los maestros del desierto enseñaban algo aún más revelador. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de orden. Lo llamaban el lugar donde la voz de Dios se escucha sin interferencias. Los estoicos lo llamaban la habitación interior, un espacio mental donde nada externo tiene permiso para entrar sin tu consentimiento. El silencio es donde el alma se reacomoda después del desgaste del día, donde las heridas se cierran, donde las emociones se decantan, donde las decisiones toman forma sin la presión del mundo. Es un santuario interno, un refugio al que nadie más tiene acceso. Cuando eliges el silencio, aunque sean unos minutos, te das la oportunidad de ver lo que normalmente la prisa te esconde. ¿Qué sientes realmente? ¿Qué deseas verdaderamente? ¿Qué necesitas soltar? ¿Y qué necesitas empezar? El silencio te devuelve el control del alma. Te permite dejar de reaccionar y comenzar a responder. Te permite escuchar la verdad que vive dentro de ti y que tan fácilmente se pierde en el ruido del día. El silencio no es vacío. Es la puerta hacia lo esencial. Es el hogar del alma, el lugar donde el espíritu recuerda quién es y hacia dónde quiere ir. Cuando aprendes a entrar en ese lugar, aunque sea por un instante, ya no vuelves a ser el mismo. La quietud revela verdades que el movimiento oculta. Los sabios antiguos comprendían algo que el mundo moderno ha olvidado por completo. Cuando te detienes, la vida habla. Cuando corres sin descanso, la vida grita, pero no escuchas. Séneca decía que el alma necesita momentos de quietud para reconocerse a sí misma. Hillel enseñaba que quien no se detiene a reflexionar termina viviendo la vida de otro sin darse cuenta. Y en la tradición de los maestros del desierto se repetía una frase sencilla pero profunda. El movimiento constante es una forma de escape, porque muchas veces no buscas avanzar, buscas huir de tus emociones, huir de tus decisiones, huir de una verdad que no quieres aceptar. La quietud, en cambio, no es pasividad, es valentía. Es el momento en que dejas de empujar la vida para permitir que la vida te muestre lo que estás evadiendo. Cuando te detienes, aunque sea unos minutos, aparecen cosas que antes estaban invisibles.
lo que realmente te duele, lo que realmente te importa, lo que estás ignorando, lo que necesitas cambiar, lo que debes soltar, lo que tu alma lleva tiempo intentando decirte. Los sabios sabían que el movimiento es necesario para avanzar, pero la quietud es necesaria para entender. La acción te lleva hacia afuera, la quietud te guía hacia adentro. Y es adentro donde se toman las decisiones que definen un destino. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía una idea simple pero transformadora. El alma se fortalece cuando deja de perseguir y comienza a observar. Porque la verdadera claridad no llega cuando corres, sino cuando paras. Cuando permites que el polvo emocional se asiente, que las emociones se calmen, que la mente deje de fabricar ruido y que el espíritu encuentre su equilibrio natural. La quietud no es perder tiempo, es afilar tu vida. Es el punto donde vuelves a tu centro, donde recuerdas quién eres y donde recuperas la fuerza necesaria para seguir caminando con sentido. Los antiguos sabios decían que quien domina la quietud domina su mundo interior, y quien domina su mundo interior ya no teme al exterior. La quietud es la lámpara que ilumina los rincones ocultos del alma. Es el descanso donde la sabiduría despierta. Es el puente entre la confusión y la claridad. En un mundo que te empuja a correr, la quietud es un acto de rebeldía, una rebelión sagrada, una que transforma tu vida desde la raíz. La soledad bien utilizada se convierte en fuerza interior. Los sabios antiguos nunca le temieron a la soledad. Le temían más al ruido constante que no permite escuchar la verdad. Mientras el mundo ve la soledad como un castigo, ellos la veían como un privilegio espiritual, un espacio sagrado donde el alma puede ordenarse, donde las máscaras caen y donde uno puede verse a sí mismo sin filtros. Epicteto enseñaba que quien no puede estar consigo mismo tampoco podrá estar bien con nadie más. Los maestros del desierto decían que la soledad revela todo aquello que el ruido esconde. Tus heridas, tus deseos, tus dudas, tus fortalezas. Y Salomón, con su incomparable sabiduría, escribió que el corazón del sabio se guarda a solas, pero su luz ilumina a muchos. La soledad bien utilizada no es aislamiento, no es abandono, no es tristeza, es entrenamiento. Es el tiempo donde se pule el carácter y donde se afila la mente. Cuando estás solo, te escuchas mejor. Puedes observar tus pensamientos sin distracción. Puedes escuchar tus emociones sin juicio. Puedes entender tus decisiones sin influencia externa. Ahí descubres patrones que antes pasaban desapercibidos. Reconoces errores que el ruido maquillaba y percibes oportunidades que antes ignorabas. Y entonces algo poderoso ocurre. Empiezas a fortalecerte. Te das cuenta de que no necesitas aprobación constante, ni ruido para sentirte vivo, ni compañía para sentirte completo. La soledad bien usada construye una independencia interior que no puede comprarse ni enseñarse, solo puede experimentarse. Los sabios de Israel afirmaban, quien se conoce a sí mismo en secreto, se vuelve inquebrantable en público, porque la soledad no te hace duro, te hace profundo. No te hace frío, te hace consciente, no te aleja del mundo, te prepara para enfrentarlo sin perderte en él. La soledad transforma el alma cuando la usas para reflexionar, para sanar, para pensar antes de actuar, para escuchar lo que la vida te ha estado diciendo. Y no habías podido oír. Por eso, los antiguos sabios buscaban momentos de retiro, instantes donde la mente pudiera asentarse, como el agua que se aclara cuando deja de moverse. La soledad es un maestro silencioso, pero de los más profundos. Y cuando aprendes a estar bien contigo mismo, nunca vuelves a sentirte verdaderamente solo, porque descubres que dentro de ti vive una fortaleza que no depende de nadie más. La paciencia es la maestra de los sabios. Los antiguos sabios sabían algo que a nuestra generación le cuesta aceptar. Las cosas más valiosas de la vida no llegan cuando tú quieres, sino cuando estás listo. Para Salomón, la paciencia era un indicador de sabiduría. Él decía que mejor es el paciente que el guerrero, porque el guerrero derrota enemigos externos, pero el paciente derrota al más difícil. Su propia impaciencia, su ansiedad, su mente inquieta.
Epicteto enseñaba que la impaciencia es la raíz del sufrimiento. Según él, el dolor humano no nace del tiempo, sino de la resistencia a los procesos. No aceptamos que todo tiene una estación, que hay semillas que germinan rápido y otras que tardan años en mostrar un brote. Pero la naturaleza, decían los sabios, no se desespera y aún así todo se completa. Los maestros del desierto repetían una enseñanza sorprendente. Mientras más impaciente es el hombre, más lejos está de sí mismo. Porque la impaciencia surge de la ilusión, de que podemos forzar la realidad, acelerar el crecimiento, obligar a la vida a darnos respuestas antes de tiempo. La paciencia, en cambio, es el arte sagrado de confiar en los ritmos invisibles de la existencia. Es comprender que cada retraso puede ser una protección, cada espera puede ser una preparación, y cada silencio puede ser una instrucción. La impaciencia te hace débil, te empuja a decisiones impulsivas, te lleva a relaciones que no te convienen, te hace renunciar demasiado pronto, te impide ver la belleza oculta de los procesos largos. La paciencia te hace fuerte, te permite observar, discernir, madurar, te permite ver oportunidades donde otros solo ven demora. Te da claridad para actuar sin prisa, pero con precisión, y sobre todo, te ofrece paz en medio de caminos inciertos. Los sabios coincidían en esto. Nada que valga la pena llega rápido. La sabiduría no llega en un día. El carácter no se forja en una tarde. La visión no aparece en un impulso. La prosperidad no se construye con ansiedad. La paz no se descubre corriendo. La paciencia no es esperar haciendo nada. Es esperar mientras te transformas, mientras creces, mientras te preparas para recibir lo que has pedido. Porque la verdad más profunda de esta lección es simple. Cuando tú te conviertes en la persona correcta, lo que es para ti te encuentras sin esfuerzo. Por eso los sabios cultivaban la paciencia como un templo interno. Sabían que quien domina su tiempo interno no teme al tiempo externo. La paciencia no es pasividad, es poder. Es sabiduría en movimiento lento, es madurez emocional. Es la marca silenciosa de quienes entienden la vida desde adentro. Cuando aprendes a ser paciente, la vida deja de sentirse como una carrera y comienza a sentirse como un camino. Y un camino, como enseñaban los antiguos, se recorre paso a paso, sin prisa, sin miedo, con confianza profunda en que lo que es tuyo no necesita ser perseguido. Solo necesita que estés preparado para recibirlo. El carácter pesa más que el talento. En los tiempos antiguos, cuando los reinos se levantaban y caían en cuestión de años, cuando la lealtad era frágil y las traiciones eran parte del paisaje humano, una verdad se repetía una y otra vez entre los sabios. No sobreviven los más fuertes. Sobreviven los más íntegros. Lo que mantuvo vivos a los sabios no fue su fuerza física, ni la cantidad de conocimientos que acumulaban, ni las habilidades que otros admiraban desde lejos. Lo que los sostuvo y lo que finalmente los elevó fue su carácter, porque el talento llama la atención, pero el carácter gana respeto. El talento abre puertas, pero el carácter decide quién entra. El talento impresiona por un momento, pero el carácter construye una vida que perdura. Salomón observó miles de personas, líderes, jueces, comerciantes, soldados y reyes, y concluyó algo que pocas personas aceptan. El hombre íntegro camina seguro, el de corazón doble tropieza. Él sabía que el talento puede ser un regalo, pero la integridad es una elección diaria. Para los sabios judíos, el carácter era la verdadera riqueza del hombre. Podías perder tu oro, tu reputación, tu posición, incluso tus posesiones. Pero mientras conservaras tu carácter, no estabas perdido, porque todo lo perdido puede reconstruirse, menos un alma corrompida por dentro. Los estoicos enseñaban lo mismo. No eres lo que sabes, ni lo que haces, ni lo que logras. Eres aquello que decides ser cuando nadie te está mirando. Marco Aurelio escribía que el verdadero valor de un líder se revela cuando nadie puede castigarlo por sus errores y nadie puede premiarlo por sus virtudes. Ahí, en esa soledad moral, aparece el carácter. Los sabios antiguos sabían que el talento puede hacerte ascender,
Pero si tu carácter es débil, ese ascenso será tu ruina. ¿Por qué? El talento sin disciplina lleva al orgullo. El talento sin humildad lleva a la arrogancia. El talento sin responsabilidad destruye más de lo que crea. El talento sin virtud convierte a un líder en un tirano, pero el carácter, en cambio, te mantiene firme cuando otros se quiebran. Te guía cuando el camino se oscurece. Te protege de decisiones que parecen buenas, pero son peligrosas. Te sostiene cuando la presión del mundo intenta deformarte. El carácter es lo que te permite decir la verdad cuando mentir sería más fácil. Ser justo cuando todos actúan por interés. Ser paciente cuando la prisa exige que te rindas. Ser valiente cuando el miedo te ordena retroceder. Ser íntegro cuando nadie puede descubrir tu falta. Los maestros del desierto decían que el carácter del hombre es como una sombra. No siempre la ves, pero siempre te sigue. Y también decían que el mayor enemigo del hombre no está afuera, está adentro. Ese impulso que te invita a tomar el camino corto, esa voz que busca justificar tus errores, ese deseo de parecer sin esforzarte por ser. Los sabios antiguos cambiaron reinos, inspiraron pueblos y sobrevivieron a tormentas que destruyeron a hombres más fuertes, no por su talento, sino porque su carácter era su escudo. Y esa es la lección que querían que tú entendieras. El talento te da ventaja, pero el carácter te da destino. El poder no viene de dominar a otros, sino de dominarse a uno mismo. Los sabios antiguos entendían una verdad que los líderes modernos olvidan con facilidad. El verdadero poder no se mide por la cantidad de personas que obedecen tus órdenes, sino por la cantidad de impulsos que eres capaz de gobernar dentro de ti. Epicteto lo resumía con una frase que parece un desafío eterno. El hombre libre es aquel que no teme sus propios pensamientos. No hablaba de valentía física, sino de algo mucho más profundo. La capacidad de mirar hacia adentro sin huir, sin distraerse, sin mentirse. Marco Aurelio, que tuvo bajo su mando a uno de los imperios más grandes de la historia. Sabía que podía controlar ejércitos, territorios, impuestos y leyes, pero también sabía que toda esa maquinaria de poder no servía de nada si él mismo era esclavo de su ira, de su orgullo, de sus deseos o de su miedo. Por eso escribía cada noche en su diario, no para gobernar Roma, sino para gobernarse a sí mismo, y entendió una verdad que cambió su vida. Quien domina su reacción, domina su destino. Salomón lo enseñaba con la precisión de un cirujano del alma. El hombre que domina su espíritu vale más que el que conquista una ciudad. ¿Por qué? Porque conquistar una ciudad requiere fuerza externa, estrategia y soldados. Pero conquistar tu carácter requiere algo infinitamente más difícil. Honestidad brutal contigo mismo, disciplina, humildad y valor espiritual. Los maestros del desierto lo explicaban con una imagen poderosa. Todo ser humano carga dentro de sí dos reinos, uno gobernado por la luz y otro gobernado por las sombras. Y quien no gobierna esos reinos internos, termina siendo gobernado por ellos. Esto significa algo que duele aceptar. No te destruye lo que te pasa. Te destruye lo que tú permites que eso despierte dentro de ti. No es la crítica, sino tu ego herido. No es la pérdida, sino tu apego. No es el insulto, sino tu necesidad de responder. No es la incertidumbre, sino tu falta de control interno. Los sabios antiguos nunca buscaron aplausos, seguidores o títulos. Su grandeza venía de otro lugar. Mientras el mundo peleaba por territorios, ellos peleaban contra sí mismos. Y ganaban, porque aprendieron que dominar tu lengua es más poderoso que dominar un ejército. Dominar tu ira es más valioso que dominar un mercado. Dominar tu orgullo es más difícil que dominar una nación. Dominar tus deseos es más sabio que dominar a tus enemigos. Y esa es la verdad que querían que tú entendieras hoy. Quien domina su interior no necesita dominar a nadie más. Quien se controla a sí mismo no puede ser controlado por nada ni por nadie. Ese es el poder que construye imperios internos. Ese es el poder que transforma destinos. Ese es el poder que hace a un ser humano verdaderamente invencible. El sabio nunca deja de aprender.
Los sabios antiguos compartían una convicción que atraviesa culturas, religiones y siglos. La verdadera grandeza no proviene de lo que ya sabes, sino de tu disposición a seguir aprendiendo. Salomón, considerado el hombre más sabio de su tiempo, poseía riquezas, influencia, poder y una inteligencia deslumbrante. Pero aún así escribió una frase que desarma cualquier orgullo humano. El sabio escucha y aumenta su saber. El necio cree que ya no necesita consejo. Con esto quería enseñar que la arrogancia intelectual es la muerte del crecimiento y que la humildad es el terreno fértil donde la sabiduría florece. No importa cuánto hayas avanzado, cuántas victorias tengas, cuánta experiencia cargues. Si tu mente se cierra, tu vida también se cierra. Hillel, uno de los maestros más influyentes de Israel, enseñaba que cada persona en tu camino, amigo, enemigo, extraño o incluso alguien inferior a ti, puede ser tu maestro. Porque la vida, decía él, oculta lecciones en lugares inesperados, y solo quien mantiene el espíritu humilde es capaz de encontrarlas. El orgulloso ve enemigos, el sabio ve enseñanzas. Epicteto, quien pasó de esclavo a maestro de emperadores, golpeaba esta idea con fuerza. No puedes aprender lo que crees que ya sabes. Si tu mente está llena, no entra nada nuevo. Si tu orgullo domina, la sabiduría huye. Si crees que ya llegaste, dejas de avanzar. Por eso los antiguos se convirtieron en guías eternos, porque jamás dejaron de ser estudiantes. Ellos sabían que la ignorancia es cómoda, pero peligrosa. Es fácil quedarse con lo que ya conoces, repetir lo que ya dominas, moverte solo en lo que entiendes. Pero esa comodidad tiene un precio. Te estanca, te encierra, te vuelve ciego a oportunidades que solo la mente abierta puede ver. La sabiduría, en cambio, exige esfuerzo. Preguntar cuando te da pena, escuchar cuando te incomoda, corregirte cuando te equivocas, actualizar tu visión cuando la vida te muestra algo nuevo. Los sabios antiguos eran buscadores incansables. No estudiaban para presumir, sino para comprender. No aprendían para debatir, sino para vivir mejor. No acumulaban conocimiento, acumulaban claridad. Por eso podían gobernar reinos sin perder la cabeza. Por eso podían tomar decisiones gigantes con una calma sobrenatural. Por eso podían ver peligros antes de que llegaran y oportunidades antes de que otros las notaran. Ellos sabían que el mundo cambia, que las situaciones cambian, que las personas cambian y que solo quien sigue aprendiendo puede mantenerse firme en medio de todo. Nunca olvides esto. El sabio no presume lo que sabe, presume lo que está dispuesto a seguir aprendiendo. El sabio no busca tener razón, busca descubrir la verdad. El sabio no compite con otros, compite con su versión de ayer. Aprender no es una obligación, es un privilegio, es lo que te mantiene vivo, despierto, afilado y preparado para los desafíos que otros no verán venir. Quien deja de aprender, deja de crecer. Quien deja de crecer, deja de avanzar. Y quien deja de avanzar, poco a poco deja de vivir. Por eso esta lección es un recordatorio poderoso. No importa tu edad, tu éxito o tus logros, el sabio nunca deja de aprender. La mente del sabio nunca reacciona, responde. Los reinos caen porque los líderes reaccionan. Las naciones prosperan porque los sabios responden. Esta fue una de las enseñanzas más repetidas por los antiguos maestros, porque entendieron que la diferencia entre una vida en paz y una vida en caos se decide en milésimas de segundo, el instante entre el estímulo y la respuesta. Reaccionar es automático, responder es deliberado, reaccionar es dejar que la emoción tome el control, responder es permitir que la sabiduría tome el mando. Los sabios antiguos conocían el enorme costo de reaccionar sin pensar. Una reacción impulsiva puede destruir amistades, arruinar decisiones, cerrar oportunidades, romper familias, perder batallas. Por eso, la virtud más respetada no era la fuerza ni la inteligencia, era el dominio interior. Marco Aurelio lo decía en sus meditaciones, escritas mientras gobernaba un imperio lleno de guerras, traiciones y tensión política. Si algo te hiere, recuerda que no es el hecho lo que te lastima,
sino tu juicio sobre él. Con eso quería enseñar que quien reacciona sin pensar, no. Reacciona ante la situación. Reacciona ante su propia interpretación. Hillel, uno de los sabios más respetados del judaísmo, enseñaba algo similar. Si eres duro cuando estás herido, multiplicas tu herida. Si eres paciente, la sanas. Los sabios del desierto narraban historias enteras basadas en esta verdad, que la grandeza de un líder se mide por su capacidad de mantener la calma cuando todos están perdiendo la suya. Un sabio podía estar rodeado de insultos, caos o injusticia, y aún así guardaba silencio unos segundos antes de hablar. No para reprimir emociones, sino para asegurarse de que su respuesta naciera de su espíritu, no de su herida. Responder es poder, reaccionar es esclavitud, porque cuando reaccionas entregas tu paz a la emoción del momento, a la acción de otra persona, a un comentario, a una ofensa, a un miedo, a una presión externa. Pero cuando respondes, recuperas el control. Tomas decisiones desde tu centro, no desde el caos. Y esa es la habilidad que separa a los sabios de los necios. Los sabios entendieron algo que hoy la neurociencia confirma, que el cerebro necesita unos segundos para pasar del impulso a la razón. Por eso la pausa es sagrada, porque la pausa es donde la mente se aclara. Es el espacio donde la emoción pierde fuerza y la sabiduría toma forma. Es el lugar interior donde la reacción muere y la respuesta nace. Salomón lo resumió en una frase inmortal. En la paciencia del hombre está su honra. Responder no es ser lento, no es ser indiferente, no es ser débil. Responder es elegir conscientemente el tipo de persona que quieres ser, incluso cuando las circunstancias te empujan a hacer lo contrario. Quien reacciona vive en guerra, quien responde vive en dominio. Y ese dominio interior, según los antiguos sabios, es el verdadero signo del espíritu fuerte. Porque al final, los sabios no controlaban el mundo. Controlaban algo aún más poderoso, la manera en que enfrentaban al mundo. La calma no es un regalo, es un entrenamiento del alma. Los sabios antiguos nunca hablaron de la calma, como si fuera un milagro que aparecía de repente, ni como un don reservado para unos pocos. Para ellos la calma era una habilidad, un trabajo interior, una práctica silenciosa que se cultivaba cada día, igual que un jardín que florece con cuidado constante. Epicteto lo explicaba con palabras firmes. Nadie se vuelve fuerte evitando el esfuerzo. Nadie se vuelve sabio huyendo del dolor. Y con esto quería decir algo esencial. La calma no aparece cuando la vida es fácil, sino cuando tú decides mantener tu espíritu firme, incluso cuando la vida se vuelve difícil. Salomón lo describía desde otro ángulo. El hombre paciente tiene más poder que el guerrero. Una frase que encierra una verdad que la mayoría olvida. La calma no es pasividad, no es debilidad, no es resignación. La calma es poder interior. La capacidad de no romperte cuando todo alrededor parece romperse. Los sabios del desierto enseñaban que la calma no se encuentra en lugares silenciosos, sino en almas que han aprendido a no dejarse arrastrar por la tormenta. Ellos sabían que el mundo exterior siempre será incierto, cambiante, impredecible. Pero también sabían que una mente entrenada puede atravesar cualquier caos sin perderse a sí misma. Séneca decía que los problemas no destruyen a nadie. Lo que destruye es la forma en que dejamos que nos golpeen por dentro. Y por eso la calma es un entrenamiento, porque consiste en aprender a detenerte un instante antes de reaccionar, en no dejarte gobernar por impulsos, en mirar el problema sin convertirte en él. La calma se fortalece cuando eliges no responder con prisa, cuando decides no tomarlo personal, cuando te das cuenta de que no puedes controlar el mar, pero sí puedes aprender a navegarlo. Los antiguos sabios coincidían. La calma no depende de tus circunstancias, depende de tu carácter. No necesitas que el mundo sea tranquilo para estar en paz. Necesitas que tu espíritu aprenda a no perderse en el ruido. La calma se entrena en los momentos pequeños. En una conversación difícil, en un día lleno de problemas, en decisiones que requieren paciencia, en desafíos que te piden fortaleza. Es ahí, en lo cotidiano, donde se forma el alma fuerte. La calma no llega, se construye,
se aprende, se elige, y quien la desarrolla descubre una fuerza que nada ni nadie puede arrebatarle. No respondas desde la herida, responde desde la sabiduría. Los sabios antiguos sabían que la mayoría de los errores humanos no nacen del pensamiento, sino de la impulsividad, que las palabras que más hieren no son las que se dicen con intención, sino las que se sueltan sin reflexión. Por eso insistían en una verdad esencial: responde desde tu centro, no desde tu dolor. Epicteto enseñaba que el insulto solo tiene poder cuando tú decides aceptarlo, que nadie puede provocarte si tú no te entregas a la provocación. Los sabios del desierto iban aún más lejos. Decían que la herida habla fuerte, pero la sabiduría habla profundo. La herida grita para protegerse, la sabiduría observa para comprender. Y en ese espacio entre el impulso y la respuesta se encuentra tu libertad. Salomón escribió que la respuesta suave calma la ira, pero la palabra dura enciende el fuego. Con esto no hablaba de debilidad, sino de maestría interior. Solo un espíritu fuerte es capaz de elegir la calma cuando tiene motivos para arder. Cada vez que respondes desde la herida, alimentas el conflicto. Pierdes claridad. Te alejas de quien quieres ser. Pero cuando respondes desde la sabiduría, transformas momentos que pudieron destruirte en momentos que te construyen. La verdadera fortaleza no está en ganar discusiones, sino en gobernar tu interior cuando el mundo intenta desordenarlo. Esa es la enseñanza silenciosa de los antiguos. Que tu paz no sea negociable, que tus palabras no sean impulsivas y que tu corazón no sea rehén del enojo. Porque quien aprende a responder desde la sabiduría no solo controla su lengua, controla su destino. No temas a la quietud, ahí crece la verdadera fortaleza. Los sabios antiguos, desde los filósofos del estoicismo hasta los maestros del desierto, sabían una verdad que el mundo moderno ha olvidado. La fortaleza no nace del movimiento constante, sino de la quietud deliberada. Mientras más rápido corre el mundo, más débil se vuelve la mente humana. Y mientras más se detiene el sabio, más fuerte se vuelve su espíritu. El ruido te agota, el movimiento sin propósito te dispersa, la presión constante te quiebra sin que lo notes. Pero la quietud te reconstruye. Marco Aurelio meditaba en silencio, antes de enfrentar decisiones que afectarían a millones, porque sabía que solo la mente en calma puede ver con claridad. Hillel enseñaba que la paciencia es un árbol de raíces amargas y frutos dulces, y nada desarrolla más esa paciencia que aprender a permanecer quieto cuando todo te empuja a reaccionar. Los maestros del desierto afirmaban que el hombre fuerte es aquel que puede quedarse consigo mismo sin huir. Y Salomón en su sabiduría escribió: en la calma del espíritu se encuentra la vida. La fortaleza verdadera no es la que levanta más peso, ni la que resiste más trabajo, ni la que soporta más presión. La fortaleza verdadera es la que no se rompe por dentro. Por eso la quietud es un entrenamiento espiritual, no para dejar de vivir, sino para aprender a vivir sin perderte. Cuando aprendes a detener tu mente, la ansiedad pierde poder. Las heridas dejan de sangrar. Las emociones dejan de mandarte. Los pensamientos se alinean como soldados obedientes. La quietud te enseña que no necesitas reaccionar a todo, que no tienes que contestar cada provocación, que no debes resolver cada problema de inmediato, que puedes dejar pasar lo que no merece tu energía. La quietud te convierte en alguien que habla menos, pero dice más, que actúa menos, pero logra más, que teme menos, pero vive más. Porque el silencio del cuerpo fortalece la voz del alma. Y cuando esa voz se hace clara, ya nada puede derribarte desde afuera. El sabio no evita la quietud, la busca, la honra, la convierte en su aliada. Porque en ese espacio sin ruido, sin máscaras, sin expectativas, sin prisa, descubre la fuerza más pura, la fuerza de ser dueño de sí mismo. La quietud no es una pérdida de tiempo, es una inversión de espíritu. Y cuando aprendes a abrazarla, cuando dejas que la calma te enseñe, cuando permites que tu alma respire, entonces descubres algo que cambia para siempre tu manera de vivir. La tranquilidad no es debilidad,
es poder en su forma más alta. La mente se aclara cuando dejas de luchar contra lo que no depende de ti. Los sabios antiguos comprendieron algo que el mundo moderno todavía lucha por aceptar. La mayor parte del sufrimiento humano no viene de los hechos, sino de la resistencia interior hacia ellos. Epicteto lo explicó con una simple distinción: lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Todo aquel que aprende a separarlos vive en paz. Todo aquel que los mezcla vive en tormenta. Salomón, siglos antes, lo expresó de otro modo: no puedes enderezar lo que Dios ha hecho torcido, no como un mensaje de derrota, sino como un llamado a soltar la guerra interna contra aquello que nunca estuvo en tus manos. Los maestros del desierto enseñaban que la mente humana es como un estanque. Si intentas golpear el agua para calmarla, solo creas más oleaje. Pero si te quedas quieto, si aceptas lo que no depende de ti, el agua se vuelve clara por sí sola. Esta es una lección que transforma vidas. No todo se resuelve luchando. Al contrario, muchas batallas se ganan cuando renuncias a pelearlas. La resistencia inútil desgasta más que el problema. La ansiedad por controlar lo incontrolable te debilita más que el hecho en sí. La emoción que intentas empujar hacia afuera se vuelve más fuerte. Los sabios te dirían hoy: no huyas del hecho, suelta la interpretación. El hecho es neutro. Lo que piensas sobre él es lo que te lastima. Cuando aceptas lo que no depende de ti, la mente se vuelve ligera. Cuando sueltas lo que nunca fue tuyo, el alma respira. Cuando dejas de luchar con sombras, descubres la luz. Aceptar no es rendirse. Aceptar es ver la realidad tal como es, para poder actuar con claridad donde sí tienes poder. En tus decisiones, en tu carácter, en tu respuesta, en tu forma de caminar. La serenidad nace cuando entiendes que el mundo no siempre obedecerá tus deseos, pero tu espíritu sí puede obedecer tu sabiduría. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de gastar energía en lo que no depende de ti, algo maravilloso sucede. Te queda fuerza para crear, para construir, para avanzar. El silencio interior empieza cuando la lucha inútil termina. Ahí es donde aparece la claridad que transforma destinos. Aprende a escuchar lo que la vida te quiere enseñar. Los sabios antiguos enseñaban que la vida nunca deja de hablar. El problema es que la mayoría nunca deja de distraerse. Epicteto decía que la naturaleza te habla en cada evento, pero solo el sabio entiende el mensaje. Y los maestros judíos afirmaban que no hay golpe sin enseñanza, ni bendición sin propósito. Todo lo que te ocurre, lo entiendas o no, está intentando mostrarte algo sobre ti mismo, sobre tus decisiones o sobre tu camino. El ser humano moderno vive en una carrera constante por entenderlo todo de inmediato. Pero los sabios sabían que algunas lecciones solo aparecen cuando te detienes, observas y escuchas. La vida no te grita las respuestas, te las susurra. Cuando recibes una traición, la vida te habla sobre tus límites. Cuando pierdes algo importante, te habla sobre el desapego. Cuando algo te duele profundamente, te está mostrando que hay una herida que no has querido mirar. Cuando repites los mismos errores, la vida te está diciendo que necesitas cambiar la raíz, no la superficie. Cuando alguien se va, la vida te habla de ciclos. Cuando alguien llega, te habla de posibilidad. Y cuando todo parece silencioso, incluso entonces te está enseñando paciencia. Los sabios del desierto decían que cada acontecimiento es un mensajero disfrazado, que nada es casualidad, que cada encuentro, cada pérdida, cada frustración y cada victoria trae una enseñanza escondida, pero solo quien sabe escucharla descubre. Marco Aurelio, un emperador rodeado de ruido, batallas y caos, escribió una línea que parece un susurro eterno. La vida es opinión. No lo decía para simplificar, sino para recordarte que la forma en que interpretas lo que te ocurre es la clave. La vida te enseña, sí, pero tú decides si aprendes o te resistes. Los sabios judíos también hablaban del musar, la disciplina espiritual que viene de observar tus propios actos y sus consecuencias. Decían que la vida siempre te repite la misma lección hasta que finalmente la aprendes. La misma persona que te hiere
el mismo patrón que te atrapa, la misma sensación que vuelve, no es mala suerte. Es una enseñanza pendiente. Aprender a escuchar la vida es mirar más allá del evento y ver la raíz. Es preguntarte, ¿qué parte de mí creó esto? ¿Qué parte de mí lo permitió? ¿Qué parte de mí puede crecer gracias a esto? Los sabios coincidían en algo. La vida no quiere castigarte, quiere elevarte. Pero para elevarte, primero debe despertarte. Cada situación es un maestro, cada persona es un espejo, cada emoción es un mensaje, cada obstáculo es un entrenamiento. La vida no te habla en idiomas complicados, te habla en experiencias. Y cuando aprendes a escuchar, dejar de culpar al mundo y empiezas a comprender tu mundo interior. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? Y esa simple transición transforma tu vida entera. Porque en la escuela del silencio, las respuestas no vienen del ruido, vienen de la conciencia que despierta cuando entiendes que la vida nunca deja de enseñarte, solo está esperando que finalmente la escuches. La verdadera transformación ocurre en el silencio. Los antiguos sabios sabían que el cambio profundo no nace del ruido, de las prisas, ni de los discursos grandiosos. La transformación verdadera ocurre en espacios silenciosos, casi invisibles. No en los momentos donde hablas, sino en los momentos donde te escuchas. No en los días donde todo cambia afuera, sino en los días donde todo se acomoda adentro. Epicteto decía que ningún hombre puede cambiar si no primero se detiene a mirarse, y lo decía por una razón poderosa. La mayoría corre tanto detrás de metas, deseos, pendientes y responsabilidades que nunca se detiene a notar que su alma está cansada, su mente está saturada y su corazón está lleno de cosas que ya no necesita cargar. Los sabios de Israel enseñaban algo parecido, que Dios habla en susurros, no en tormentas, que la claridad llega en los momentos donde el corazón se tranquiliza, que la revelación no se encuentra en el estruendo, sino en la quietud, que hay enseñanzas que solo se revelan cuando el ruido de la voluntad humana baja lo suficiente para que se escuche la verdad interior. La transformación verdadera no es un evento, no es una epifanía repentina, nace de pequeñas pausas, de breves instantes donde la mente deja de reaccionar y empieza a comprender, de momentos donde sueltas lo innecesario para escuchar lo importante. Muchos buscan cambiar su vida sin cambiar su ritmo interno. Quieren claridad sin silencio, quieren propósito sin reflexión, quieren paz sin detener la guerra que llevan por dentro. Pero la naturaleza no funciona así. Ninguna tormenta se aclara mientras continúa moviéndose. Solo se aclara cuando se detiene. El silencio te muestra tus patrones, te revela lo que estás evitando, te enseña dónde estás actuando desde miedo, desde ego o desde heridas viejas. Demuestra qué relaciones te sostienen y cuáles te están drenando. Te revela por qué repites los mismos errores. Y te da la fuerza para romper ciclos que creías imposibles de cambiar. Cuando entras en silencio, el alma empieza a reorganizar lo que tú no puedes organizar con fuerza. Las emociones se asientan, la mente se aclara, el espíritu se fortalece. Y empiezas a notar que la transformación interna no se siente como una explosión, sino como un amanecer. Lento, suave, inevitable. La mayoría huye del silencio porque teme encontrarse a sí mismo. Pero los sabios lo buscaban porque sabían que ahí estaba el oro de la conciencia. Sabían que no se puede avanzar en la vida si no primero se avanza hacia adentro. Sabían que solo quien se escucha profundamente puede vivir con intensidad, propósito y dirección. El silencio no te cambia de golpe, te cambia de raíz, te permite renacer sin ruido, sin aplausos, sin testigos. Solo tú y tu verdad más íntima. Y cuando vuelves del silencio, vuelves más fuerte, más claro, más sabio, más preparado para enfrentar aquello que antes te paralizaba. Porque descubriste que la transformación real no ocurre en el mundo que ves. La vida se destruye con el ego y se construye con humildad. Los antiguos sabios entendían que no existe enemigo más silencioso, más persistente y más destructivo que el ego. Un ejército puede derrumbar murallas,
Pero solo el ego derrumba al hombre desde adentro. El rey Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, dejó una advertencia que ha cruzado siglos como un eco firme. El orgullo precede a la caída, la arrogancia antecede al tropiezo. No lo decía como poesía, sino como descripción exacta de la naturaleza humana. Para Salomón, el ego era la puerta por donde entraban la necedad, la imprudencia, la ceguera moral y la incapacidad de escuchar. Porque el ego no te ataca cuando estás débil, te ataca cuando crees que nada puede derrumbarte. Marco Aurelio, gobernante del imperio más poderoso del mundo, lo sabía bien. Cada día escribía para recordarse a sí mismo: no eres un dios, no eres perfecto, no eres eterno. Era el hombre más fuerte de su era, con más poder del que cualquiera podría soñar, pero entendía que el único poder real es el que se ejerce sobre uno mismo. Por eso, mientras otros reyes se coronaban a sí mismos con gloria artificial, Marco Aurelio se coronaba con humildad. Hillel, uno de los sabios más influyentes del pensamiento judío, enseñaba una frase que parece simple, pero encierra una verdad radical. No seas arrogante hasta el día de tu muerte, porque la arrogancia tiene la capacidad de infiltrarse en los pensamientos más nobles, disfrazarse de convicción y hacerte creer que no necesitas aprender, que no necesitas escuchar, que ya lo sabes todo. El ego te convence de que estás por encima de los demás. La humildad te recuerda que la vida siempre puede enseñarte algo. El ego destruye imperios internos antes que externos. Destruye relaciones porque impide pedir perdón. Destruye oportunidades porque impide aceptar correcciones. Destruye la mente porque la llena de falsas seguridades. Destruye el alma porque la separa de la realidad. Los sabios antiguos sabían que el ego te hace frágil, porque todo lo que se basa en la arrogancia necesita ser defendido constantemente. En cambio, la humildad te hace invencible, porque no tienes nada que demostrar y nada que esconder. La humildad no es rebajarte, no es sentirte menos, no es permitir que otros te pisoteen. La sabiduría es un legado, no un adorno. Los sabios antiguos no buscaban la sabiduría para verse superiores, para impresionar a multitudes, ni para adornar discursos. La buscaban porque sabían que cada generación depende del conocimiento de la anterior, y que una vida sin transmitir lo aprendido es una vida incompleta. Salomón escribió que la sabiduría es más valiosa que el oro y más fuerte que un ejército, no porque llenara tesoros, sino porque evitaba que un pueblo cayera en errores que podían destruirlo. Epicteto enseñaba a sus discípulos que la sabiduría no se guardaba, se practicaba, se vivía, se encarnaba. Decía que un sabio no enseña por vanidad, sino porque entiende que lo aprendido a través del dolor, la disciplina y la experiencia no debe morir con él. Los sabios del desierto tenían una creencia profunda. La palabra sabia salva a quien la escucha y honra a quien la dice. Creían que cada enseñanza que no se compartía se convertía en una oportunidad perdida para iluminar a otro. Y tenían razón. Los reinos no cambiaron por espadas, sino por ideas. Las ciudades no se levantaron por magia, sino por principios. Las generaciones no mejoraron por fortuna, sino por instrucción. Un solo consejo transmitido a tiempo podía cambiar el destino de un pueblo entero. Marco Aurelio escribía para sí mismo, pero sin saberlo dejó un mapa para todos los que vendrían después. Séneca escribía para un alumno, pero sus palabras cruzaron siglos hasta llegar a nosotros. Hillel enseñaba a grupos pequeños, pero cada frase suya sigue moviendo corazones miles de años después. Porque esa es la naturaleza de la verdadera sabiduría. No se agota cuando se comparte, no se debilita cuando se entrega, no pierde valor con el tiempo, se multiplica, se fortalece, se hace eterna. Los sabios entendían algo que hoy muchos olvidan. El conocimiento no es un premio para el ego, es un puente, una luz, una semilla que debe sembrarse en otros para que la humanidad siga creciendo. Por eso enseñaban, escribían, guiaban, corregían, no para ser recordados, sino para que otros no tropezaran donde ellos cayeron, no para ser admirados,
sino para que otros encontraran caminos que ellos tardaron años en descubrir. La sabiduría no es un adorno. No sirve si solo la guardas en tu mente. No transforma si la mantienes en silencio. El sabio lo sabía. Una enseñanza entregada a tiempo es un acto de amor que puede cambiar generaciones. Y esa es la última gran lección. Tu vida no será recordada por lo que acumulaste, sino por lo que transmitiste. La virtud es más fuerte que el poder. Los antiguos sabios entendían algo que las generaciones modernas todavía están aprendiendo a golpes. El poder que no nace de la virtud siempre termina destruyendo al que lo posee. Muchos de estos maestros vivieron rodeados de reyes, ejércitos, riquezas y conquistas. Vieron imperios levantarse con violencia y caer con la misma rapidez. Vieron líderes que parecían invencibles por fuera, pero por dentro eran esclavos de su ego, su enojo, su ambición o su inseguridad. Por eso Salomón enseñaba que la sabiduría sostiene al hombre como un escudo aun cuando no tiene ejército. Porque él sabía que el poder externo tiembla, pero el poder interno permanece. Los estoicos confirmaban esta verdad. Decían que un hombre sin virtud es como una ciudad sin murallas, vulnerable a cualquier enemigo, a cualquier tentación, a cualquier emoción que lo tome desprevenido. Un gobernante fuerte puede dominar territorios, pero un hombre virtuoso domina su propia naturaleza, y esa es la fuerza que ningún enemigo puede arrebatarle. Los sabios antiguos identificaban 5 virtudes centrales. Paciencia, porque quien se desespera pierde claridad. Humildad, porque sin ella ningún logro es suficiente. Justicia, porque la injusticia destruye desde adentro. Prudencia, porque actuar sin pensar es firmar tu propia caída. Templanza, porque quien no controla su deseo se convierte en su esclavo. Estas virtudes eran más valiosas que el oro, más respetadas que la espada, más temidas que un ejército. ¿Por qué? Porque construyen aquello que nunca se derrumba. Carácter. Los sabios que transformaron reinos no lo hicieron por su poder, sino por su ejemplo. No lo hicieron con amenazas, sino con rectitud. No lo hicieron con gritos, sino con profundidad moral. Un reino sostenido por miedo puede parecer fuerte, pero por dentro se pudre. Un reino sostenido por virtud puede parecer silencioso, pero por dentro es inquebrantable. El poder externo depende del cargo. La virtud depende de tu evolución. El poder externo lo puedes perder en un instante. La virtud te acompaña hasta el último día de tu vida. Esa era la enseñanza más profunda de los sabios. Que un líder sin virtud es un accidente esperando ocurrir, pero un líder virtuoso es una bendición para todos los que lo rodean. Ellos no querían formar conquistadores. Querían formar seres humanos tan sólidos por dentro que ninguna corrupción pudiera desviarlos, ningún elogio pudiera inflarlos, y ningún obstáculo pudiera quebrarlos, porque solo quienes sostienen su vida en virtud son dignos de sostener el destino de otros. Las decisiones pequeñas crean destinos enormes. Los antiguos sabios sabían un secreto que la mayoría de las personas modernas nunca llega a comprender. Tu destino no se construye con grandes momentos, sino con los pequeños actos que repites cuando nadie te ve. Ninguno de los grandes sabios cambió la historia por un acto grandioso. No fue un discurso el que los hizo inolvidables. No fue una batalla. No fue una revelación repentina. Fue disciplina diaria casi invisible. Fue la acumulación silenciosa de decisiones pequeñas que, repetidas durante años, se convierten en un poder inmenso. Salomón enseñaba que la sabiduría se construye ladrillo por ladrillo. No te haces sabio por leer un libro, sino por aplicar una idea. No te haces fuerte por tomar una decisión, sino por sostenerla cada día. No cambias tu vida por un impulso, sino por rituales que sostienen tu espíritu. Los estoicos lo veían igual. Séneca decía que cada día es una vida entera, que lo que haces hoy es una miniatura perfecta de tu destino. Si hoy vives con desorden, mañana también. Si hoy eliges claridad, mañana tendrás más. Si hoy siembras impulso, mañana cosechas caos. Si hoy siembras disciplina, mañana cosechas poder. Marco Aurelio, el emperador filósofo,
Escribió en su diario un pensamiento que parece simple, pero contiene una revelación profunda. No ignores lo pequeño. Ahí está lo grande. Porque los sabios comprendían que no es una decisión emocional lo que cambia tu carácter, sino cientos de decisiones calmadas. No es una victoria gigante lo que te hace fuerte, sino resistir una tentación diaria. No es un cambio drástico lo que te hace prosperar, sino ahorrar una cantidad pequeña constantemente. No es un momento heroico lo que te convierte en líder, sino actuar con virtud incluso en los detalles que nadie valora. El mundo admira los resultados. Los sabios admiran los procesos. El mundo premia las hazañas visibles. Los sabios premian la constancia silenciosa. El mundo celebra un logro repentino. Los sabios celebran cada paso firme en el camino. Ellos sabían que todo destino comienza en un hábito, y todo hábito comienza en una elección aparentemente insignificante. Un minuto de calma, un no dicho a tiempo, una moneda ahorrada, un pensamiento cuestionado, un impulso resistido, una palabra amable, un esfuerzo extra, una promesa cumplida. Estas pequeñas acciones, repetidas día tras día, forjan un carácter tan sólido que un reino, una nación o una vida entera puede sostenerse sobre él. La gente mira el resultado final y lo llama suerte, pero los sabios saben que no hay suerte en la grandeza. Hay disciplina, hay decisión, hay repetición. Y por eso transformaron reinos, porque antes transformaron sus hábitos. La pregunta no es ¿qué decisión cambiará tu vida? La pregunta verdadera es ¿qué decisión pequeña puedes tomar hoy y repetir mañana y pasado mañana y toda tu vida? Eso, lo que haces en silencio, en lo pequeño, en lo cotidiano, es lo que finalmente construye tu destino. El sabio busca servir, no ser servido. Los grandes sabios que transformaron reinos, imperios y naciones entendieron algo que casi nadie comprende en la vida moderna. El verdadero liderazgo no nace del deseo de ser admirado, sino del deseo de servir. En tiempos antiguos, la mayoría de los gobernantes buscaban poder. Querían ejércitos, territorios, tributos, reconocimiento. Pero los sabios, Salomón, Hillel, Marco Aurelio, Epicteto, y los maestros que guiaron pueblos enteros, veían el liderazgo como una responsabilidad espiritual. No se preguntaban, ¿qué puedo obtener? Se preguntaban, ¿qué puedo aportar? Salomón enseñaba que la grandeza de un rey no se mide por el tamaño de su trono, sino por la justicia de sus decisiones. Hillel decía, si no soy para otros, ¿qué soy? Marco Aurelio, con todo el peso de Roma sobre sus hombros, repetía una y otra vez en sus escritos, estoy aquí para cumplir mi deber como parte del todo. Todos coincidían en la misma verdad profunda. Quien vive solo para sí mismo se vuelve pequeño. Quien vive para servir se vuelve eterno. El sabio no sirve por debilidad, no sirve por necesidad, no sirve para que lo aplaudan. Sirve porque entiende que el propósito humano más elevado es mejorar el mundo que toca, aunque sea en formas silenciosas. Mientras los gobernantes buscaban dominar, los sabios buscaban guiar. Mientras otros querían riquezas, ellos querían crear justicia. Mientras otros querían reconocimiento, ellos querían contribuir. Y paradójicamente, porque buscaban servir, terminaron siendo grandes. Las personas confiaban en ellos, los seguían, los recordaban, no por miedo, sino por respeto, no por obligación, sino por inspiración. El servicio para los sabios no era un acto de sacrificio, sino un acto de poder interior. Porque quien sirve comprende mejor al ser humano, desarrolla empatía, fortalece su carácter, aprende a tomar decisiones que trascienden su propio ego. Y lo más importante, crea impacto más allá de su vida. Salomón no es recordado por su palacio. Marco Aurelio no es recordado por su ejército. Hillel no es recordado por su posición. Son recordados porque cambiaron vidas, porque hicieron que otros vieran más claro, más profundo y más lejos. Ese es el secreto que los antiguos dejaron para ti. Si buscas ser servido, tu vida se encoge. Si buscas servir, tu vida se expande. Y antes de darte cuenta lo que haces por los demás, termina transformando quién eres tú. La claridad mental es un arma más poderosa que cualquier ejército. Los grandes sabios de la antigüedad sabían algo que la mayoría de los líderes modernos olvida. No vence el más fuerte,
Vence el que ve más claro. La fuerza física se desgasta, los recursos se agotan, los aliados cambian. Pero la claridad mental, la capacidad de pensar sin niebla, sin ruido, sin impulsos, esa es la herramienta que ha movido civilizaciones enteras y decidido el destino de reyes. Marco Aurelio, sentado frente al caos de un imperio fracturado, no escribía en sus meditaciones para entretenerse. Escribía para domar sus pensamientos, para vaciar el exceso, para separar lo real de lo imaginario, para que la confusión del mundo no se convirtiera en confusión interior. Él sabía que un emperador con la mente turbia es más peligroso que cualquier enemigo con espada. Hillel, uno de los sabios más respetados de Israel, enseñaba que la respuesta nace de la calma, no del ruido. Cuando alguien lo provocaba, guardaba silencio, no porque no tuviera una respuesta brillante, sino porque entendía que la primera reacción casi nunca es la verdadera. La claridad necesita espacio, necesita que el alma respire antes de decidir. Confucio lo decía de una forma sencilla pero devastadora. La prisa confunde, la claridad ordena. En otras palabras, si necesitas correr para decidir, ya decidiste mal. Salomón, reconocido por su sabiduría incomparable, no resolvía conflictos apelando al poder, sino a la capacidad de ver lo invisible, la intención, la raíz del problema, la psicología humana. Él sabía que una sola idea clara puede resolver un conflicto, que 100 hombres armados no podrían detener. Los sabios entendían algo profundo. La mayoría de las batallas no se pierden por falta de fuerza, sino por falta de claridad. Cuando la mente está nublada por el enojo, actúas sin estrategia. Cuando está nublada por el miedo, ceden tus valores. Cuando está nublada por el ego, pierdes la visión larga y te conviertes en esclavo del impulso. Por eso, antes de cualquier decisión importante, los sabios hacían lo que casi nadie hace hoy. Se detenían, respiraban, observaban, preguntaban, ¿qué depende de mí? ¿Qué estoy interpretando mal? ¿Qué emoción está distorsionando mi visión? ¿Qué vería un sabio en mi lugar? La claridad mental te permite ver oportunidades donde otros solo ven riesgo. Te permite mantenerte firme cuando otros se quiebran. Te permite actuar con precisión, sin desgaste, sin ansiedad innecesaria. La claridad no es solo un estado mental, es una ventaja estratégica, es un escudo contra el caos. Es la brújula interna que te guía incluso en noches sin estrellas. Por eso los sabios transformaron naciones, porque primero transformaron su interior, porque descubrieron que la mente en calma puede mover montañas, mientras que la mente confundida tropieza incluso en una piedra pequeña. Quien domina la claridad mental, domina su destino. La hora ha terminado, pero tu camino como guerrero sabio apenas comienza. Hoy no solo meditaste, hoy entrenaste tu mente, hoy fortaleciste tu espíritu, hoy caminaste junto a los estoicos, junto a los sabios judíos, junto a todos aquellos que entendieron que la verdadera fuerza no nace del músculo, sino de la claridad interior. Respira una vez más. Siente cómo tu mente está más firme, más silenciosa, más tuya. Recuerda esto. Un guerrero no es quien lucha contra el mundo, sino quien conquista su propio caos interno, y tú lo hiciste. Lleva contigo esta calma, lleva contigo esta disciplina, lleva contigo esta luz, porque lo que fortaleciste aquí te acompañará en cada decisión, en cada mañana y en cada batalla que la vida te presente. Que la sabiduría antigua siga guiando tus pasos, que la fuerza interior te mantenga firme, y que la paz que sientes ahora se convierta en tu forma de vivir. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por entrenar tu espíritu. Y recuerda, el guerrero sabio nunca deja de forjarse. Nos vemos en tu próxima victoria interior.